mi gente, buenas bendiciones para todos y para todas. Perspectiva Nacional, una mirada crítica de los hechos. Jonathan de Olio con ustedes, analizando las informaciones de la República Dominicana y el mundo, anunciando y denunciando, pero también poniendo en valor la historia, la cultura, el folclore y lo que somos como dominicanos y dominicanas. Hoy es un día especial porque hoy celebramos el natalicio del Santo Vivo de San Juan, Olivorio Mateo, y lo hacemos con el inicio de esa música, de ese ritmo autóctono de esa zona del sur del país que le llaman comarca. Si usted no ha escuchado y no conoce la comarca, en sus redes sociales puede buscar Baile de la Comarca San Juan de la Maguana, muy caracterizado de esa zona del San Juan de la Maguana y de otras localidades. Por ejemplo, en Guayabal de Azua también se baila comarca y otros lugares. Hoy hacen 145 años que nació Olivorio Mateo Ledesma, Papa Liborio Olivorio, el santo vivo de San Juan, como se hizo llamar, y como también está esa obra. Hay diferentes obras que vamos a hablar, a compartir aquí con ustedes en unos minutos, sobre la historia de Liborio Mateo. Quien les habla es descendiente de liborista. Mi abuelo paterno, Ramón de Olio Mateo, fue liborista y participó en la matanza de Palmasola, esa matanza del 28 de diciembre de 1962, que el Consejo de Estado de ese entonces, que había perdido las elecciones, la Unión Cívica Nacional, Viriato Fiallo, y había ganado Juan Bosch, acribilló. Fue un genocidio, se habla de cientos de fallecidos. 40 años después de la muerte de Liborio Mateo existía intrínsecamente ese liborismo encabezado por los hermanos Plinio y León, los hermanos Ventura, los mellizos de Palmasola. Pero Liborio fue un personaje místico desde su nacimiento, desde que fue niño, adolescente. Nació, como le dije, el 19 de abril, un día como hoy, del año 1876 en San Juan de la Maguana. En 1908 registra la historia que en la República Dominicana, específicamente en el sur, en la parte de San Juan, hubo un terremoto muy fuerte hubo un huracán, y Liborio desapareció y duró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días desaparecido. Nadie sabía de él. En ese entonces las construcciones eran diferentes que ahora, y las casas eran como le llaman en esa parte de la región sur, de cleto armado, empañetadas con mierda de vaca, que todavía encontramos lugares de esa zona que son así, de palmas, sin piso. Era muy propicio que ese evento atmosférico acabara con medio mundo, como ocurría en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? Liborio, adolescente ya, desapareció por 7 días y lo buscaron por todos los lugares. No hubo una zona, un pueblito, un campito, una sesión, un paraje. En los ríos, en las lagunas, en las rigolas, como le dicen también, muchas rigolas que hay en San Juan, en los llanos, en las montañas, en las cuevas, Liborio no aparecía. A los 7 días, Liborio llegó normal, como decimos los dominicanos, campante y sonante. Y a partir de ahí la vida le cambió a este hombre, que se convirtió en el personaje mesiánico, mágico religioso de la cultura popular más importante de la República Dominicana de todos los tiempos. Un mesías, un enviado. Liborio
En ese entonces todo el mundo pensaba que había fallecido, entonces aparece y dice que estaba en las tierras de su papá, en penitencia, ayuno y oración, todo ese tiempo. A partir de ahí, entonces comienza a tener el don de adivinación, el don de sanar personas, de orar, de encomendar todo a la divinidad, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Liborio fue un personaje que tuvo elementos del cristianismo, del catolicismo, de la cultura popular, pero también con una parte fundamental en lo nacional, liberal y también a la guerrilla. Él fue un guerrillero, fue un rebelde. Fue un rebelde ante los gobiernos de esos tiempos, de Ramón Santana, de la Dio Victoria, pero también de los gringos que formaron parte de la primera intervención norteamericana del Consejo de Estado y de todos esos años de tiranía de Trujillo, ni decir. Dice libros escritos por diferentes autores dominicanos. Hay varios libros escritos sobre la vida de Liborio, de la matanza de Palmasola, de los mellizos, que Liborio solamente con los gringos participó en 16 batallas, o sea, 16 veces combate, y hubo asesinato, hubo de todo, porque Liborio entonces comenzó a hacerse un mesías y la gente le seguía, iba donde él estaba, comenzaba a organizar las comunidades, le daba tierra a los que no tenían, le daban comida a los que no tenían. Era parecido a la primera comunidad que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso entonces la iglesia católica y las demás, que eran pocas, las denominaciones no católicas, pero existían, se opusieron tajantemente a todo eso que vivió específicamente la provincia de San Juan, La Maguana, El Cercado, Palmasola, esos campos donde cientos y miles de personas acudían a escuchar a Liborio en sus prédicas, porque fue un sacerdote especial que libró todo ese momento con muchísimas adversidades. Los gringos catalogaron a Liborio como el dominicano más buscado de todo el tiempo que ellos tuvieron aquí, y el dominicano más peligroso, porque él les reprimía y él se oponía a todo lo que ellos iban haciendo, y era una constante situación de violencia que vivía. Todo esos liborismos, que era el movimiento mesiánico de él, y los liboristas armados con armas defendían a sangre y espada todo lo que tenía que ver con Liborio. Liborio, sus padres fueron Andrés Mateo y Zacarilia Ledesma, también sanjuanero. Es importante también destacar que luego entonces que se da todo este tema de que Liborio desaparece y vuelve y aparece, entonces ahí comenzó a cambiar hasta su aspecto físico, comenzó a dejarse la barba, el pelo se le fue rizando y solo se concentró en su misión. Él dijo que se le apareció el Señor y le dijo que tenía una misión en la tierra, él, y hasta ese momento tenía que cumplirla, que era curar enfermos, sanar enfermedades. Se habla de que hasta personas que habían fallecido, Liborio lo revivía, curaba enfermedades de todo tipo, predijo. Hay que también reconocerle a Liborio que lo del cometa Halley, Liborio lo dijo que iba a ocurrir. Dijo que iba a ganar Juan Bosch, una serie de cosas que se fueron dando. Oigan, ya ve que venía alguien con esa característica luego del régimen de Trujillo y todo lo que ocurrió. Entonces fueron sucediendo acontecimientos que en cada momento se hacía más difícil la práctica y el ejercicio del liborismo,
en esa región. Se cuenta que personas de todo el país visitaban el lugar, le decían brujo, le decían ocultista, le decían curandero, le decían hechicero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La gente le gusta buscar estas prácticas, pero de manera oculta que nadie sepa en lo que se está, pero le gusta visitar altares y le gusta estar en contacto con los seres, con las personas que son cabezas de misterio, que trabajan con los altares, los loaces, los misterios, pero eso no lo dicen. ¿Y qué pasó ahí? Que entonces una serie en el mismo San Juan, en los sectores oligárquicos, las iglesias, el empresariado se oponía, porque San Juan vivía una situación que Liborio era prácticamente la noticia del día a día. Entonces, ¿qué le digo? Que fue una figura mesiánica y le decían enviado, le decían el maestro. Se escribe Liborio con B alta, como dicen, Liborio Mateo, pero cuando se habla de Olivorio, entonces es con V, y así se conoce el maestro, papá, así le decían miles y miles de personas. Ya cuando Liborio comenzaba a hablarle a la gente y le hablaba de la Biblia sin saber leer y escribir, de texto bíblico, su prédica fue muy parecida a la prédica de Jesús: vivir en igualdad, en oportunidad, darle comida al que no tiene, curar los enfermos, ayudar, paz y amor. Es tanto así que luego entonces que se va dando todo lo que ocurre con Liborio hasta su muerte, luego de 16 batallas que libró con los extranjeros, específicamente norteamericanos. Ya la última fue una que ocurrió fuerte, donde hubo una cantidad de personas fallecidas. Entonces Liborio se va a la frontera y ahí entonces junto con sus hombres, entonces ahí es asesinado en una zona que se llama La Loma Sabrosa. La Loma Sabrosa. Eso es un 27 de junio de 1922. Ahí es asesinado, acribillado, eh, Liborio, acribillado, y se habla de que fue una batalla grande, fue una batalla muy grande. Entonces, cuando se da esa situación que es acribillado Liborio, ¿qué pasó con el liborismo? Terminó, todo paró ahí, quedó ahí, ¿no? El liborismo, luego de que fue acribillado, asesinado Liborio Mateo, entonces fue creciendo en diferentes pueblos y campos del sur. Una práctica religiosa intensa y fuerte que se dio en esa localidad, tan grande que 40 años después, entonces, ese movimiento mesiánico de Liborio Mateo fue centro en la parte de San Juan, en La Maguana, específicamente en Palmasola, de dos hermanos que recibieron ese envío, esa visión de Liborio, los hermanos los mellizos León. Uno de ellos era León y Plinio. Ellos recibieron ese envío de Liborio, entonces ellos fueron los representantes de ese movimiento. Un movimiento tan grande que le llamaron Unión Nacional Cristiana. O sea, fue Unión Cristiana Mundial. Y ahí comenzaron a aparecer personas de otros países que venían a conocer este fenómeno religioso, este movimiento, y ya era una religión, Antropólogos de diferentes países del mundo, sociólogos, investigadores, culturólogos, folcloristas, vinieron y siguen llegando al país a investigar este fenómeno condescendiente. Todavía en San Juan de la Maguana existen personas que te hablan y que vivieron todo ese momento. Por ejemplo, mi abuelo fue
de los sobrevivientes de la matanza de Palmasola. Esa matanza que al inicio le dije que ocurrió y que ahí fue como que prácticamente esa parte fuerte del liborismo. Entonces fueron asesinados cantidades de personas. Todavía el liborismo persiste. Esa celebración, por ejemplo, días como hoy hay celebración, día de su muerte, día de la matanza del Palmasola, que es en diciembre, y el liborismo está presente en San Juan y en el país porque es parte esencial de lo que nosotros somos. Quizás en el mundo puedan existir otras historias parecidas a esta, pero esta es única. Son historias irrepetibles y que es por eso que existen autores que se han dedicado a investigar todo eso. Es por ejemplo Luis Francisco Lizardo Lazocé, este libro Palmasola, la tragedia de un pueblo. Aquí va recogiendo todo lo que fue ocurriendo, sobre todo narrado por personas que vivieron. En la página 15 dice: Liborio está vivo, Liborio no ha muerto nada. Lo que pasa es que Liborio no come pendeja. Liborio es esclarecido en la República Dominicana, en Popular Partido, dígase lo que quiera. Al santo Liborio lo van a matar para que deje de tanto rezar. Este es uno de los textos que recoge la historia de la matanza de Palmasola. Pero cuando hablamos de Palmasola y la matanza, es obligatorio leer a Lusitania Martínez, socióloga, investigadora de este fenómeno del liborismo, que se ha dedicado por muchos años a investigar. Miren, Palmasola, ahí está, de Lusitania. Hay que buscar ese libro. Ahí recoge todo lo que fue ocurriendo, todo lo que fue ocurriendo en los diferentes momentos. Y luego, entonces, leer a Palmasola de Lusitania es encontrarse con la realidad misma e irse a ese momento histórico que vivió el país y el mundo. Una de las cosas que se habla es de que la Unión Cívica Nacional, que perdió las elecciones de Juan Bosch, quería antes de salir, porque ya Bosch iba a tomar el poder, que Bosch estaba fuera del país, haciendo varios viajes antes de él iniciar su mandato, y ellos se aprovecharon de ese momento. Ustedes saben quién encabezó en ese momento el comando que iba contra los liboristas, porque todo el país, o gran parte del país, de esa sociedad que no quería saber de lo que estaba ocurriendo, incluyendo la Iglesia Católica, que siempre cayó, pero por abajito estaba pendiente a todo y apoyaba. Francisco Camaño, que en ese entonces era mayor, porque un general de apellido Rodríguez resultó herido, que se dice que comandó esa tropa y que iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Juan Bosch, pero fue asesinado. Fue asesinado dentro de los tantos que se asesinaron, porque ahí se quemó toda esa zona, hubo de todo. Eso fue un genocidio que algún día en este país hay que hacer justicia sobre eso, porque los genocidios no perecen. Hay que hacer justicia, hay que buscar un tribunal que trate todo eso, porque todo eso se ha quedado así y no se reconoce. Pero también hay otra investigación, maravillosa investigación que se ha hecho sobre Liborio, y es de Martha Ellen Davis. Cuando Tony Raful era ministro de Cultura, se trabajó este documento que se llama La Ruta hacia Liborio, Mesianismo en el Sur Profundo Dominicano. Señores, aquí recoge también una serie de cosas que tiene que ver con todo eso. Ahí están los descendientes de Liborio Mateo, ahí están todos los descendientes de los mellizos, de esas generaciones vivientes de los liboristas de Palmasola, y se habla de que en ese momento fue
que el Estado entonces se acerca y acepta el liborismo como una práctica, porque el liborismo se veía como enemigo del Estado. Es tanto así que luego que fallece Trujillo, que no pudo con el liborismo, entonces acusan a los liboristas de Palma Sola de trujillista, no siendo ellos de ningún partido, porque ellos solo practicaban lo que tenían que practicar, que era el liborismo, que se había convertido en un movimiento mesiánico tan grande que no se puede imaginar su magnitud. Realmente la vida de Liborio van a pasar años y años y cada día será más importante investigar, conocer y saldrán otras informaciones porque se habla de que no mataron a Liborio en ese momento. Hay una leyenda y hay personas que lo afirman, que lo que hicieron los norteamericanos fue que lo secuestraron, lo amarraron y se lo llevaron fuera del país y que murió en 1955 ya mayor por allá, o sea, dentro de las cosas que se dicen. Entonces, pero eso no, eso son de las informaciones que hay extraoficiales y que la gente dice. Hay una gran cantidad de liboristas que han fallecido, una gran cantidad. A medida que pasan los años hay que dar a conocer y poner en valor esta historia única que ha ocurrido en nuestro país, sobre todo en el pueblo de San Juan. Cuando se celebra el carnaval de San Juan, se pone en valor el liborismo, que es uno de los carnavales más importantes desde el punto de vista de poner en valor de la cultura y la parte autóctona de un pueblo. Eso se da en el carnaval de San Juan de la Maguana. Qué bueno que estamos conociendo sobre este tema importante un día como hoy, poniéndolo en valor, y lo hago porque la gente me pide temáticas sobre diferentes momentos que ha vivido la República Dominicana de manera específica en la parte mágico-religiosa. Yo agradezco como siempre que ustedes estén con nosotros. Espero que sea del provecho de todos y todas esta información que hemos compartido con todos ustedes. Perspectiva Nacional sigue conectándose con ustedes, trayendo informaciones, pero también llevando todo lo que tiene que ver con la cultura, la costumbre y las tradiciones de la República Dominicana. Si no te has suscrito, suscríbete. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.